esta es la altura del empaque, entonces acá entra un gas, de aquí sale un gas, este entra con una entalpía a posición 0, este sale con una entalpía a posición Z. Porque aquí no le pasó nada. Entalpía acá. Si hago un balance de calor, digo, la acumulación es igual a el calor absorbido por el aire más calor entregado por el agua. No, la acumulación, calor absorbido, saca, claro, debería ser así, menos más, una cosa así. Hay un tema así. ¿Sí? El calor del aire, claro, es un calor Hz, que es negativo, H0. Este salió más caliente. Salió, perdón, con mayor entalpía. Esto se lo come el líquido. El líquido entró. Falta por G acá, que sea flujo másico. ¿Sí? Temperatura caliente menos temperatura de entrada, hot por cold, ¿cierto? Por C sub P L. ¿Sí? Entonces yo quiero ver la entalpía a lo largo del equipo. Va a ser igual a un H0 más C sub P L G de hot menos de cold. Y esa curva que está acá es la que ustedes ven, que es la línea de operación del aire. Es lo que le pasa al aire por un balance de calor. Evidentemente no hay acumulación ni pérdida, nada, pero de ahí viene esa recta. ¿Ya? Y después viene la entalpía del agua, que es saturada porque es agua. ¿Sí? Y acá tú tienes la entalpía, esto que está acá es la entalpía del aire. Y esta curva que está acá es la entalpía del aire saturada, que es la misma entalpía del agua. Porque está saturado. ¿Ya? O sea, si yo tengo un agua aquí, esto que está acá me va a indicar la temperatura, la entalpía de salida del agua saturada. Esto que está acá es la entalpía del agua ingresa y viene caliente, saturada. Entonces a esto le llamamos línea de operación del aire, línea de operación del agua. Vamos a utilizar la ecuación de Merkel, que es de un balance de energía y de un balance de calor y energía, con esas diferenciales que vimos en algún momento de la vida al inicio del curso, ¿cierto? Con el K y A, ¿cierto? Y el flujo de masa, eso fue lo que vimos. Pero por ahora, para efectos de operación, vamos a hacer el cálculo y todo. Y yo creo que el lunes le explico de nuevo la resolución de la ecuación, que de dónde viene, ¿ya? La ecuación de Merkel, ¿ya? ¿Sí? Ya, la ecuación de Merkel, que no tiene nada que ver con la Angela Merkel, de bien la ministra alemana, dice, bueno, como toda la ecuación de la altura del empaque que usted necesita para este absorbedor, ¿de acuerdo? Absorbedor, ¿sí? Es la altura TOG, acuérdense que ese TOG era así coeficiente global o coeficiente local, por el NTOG, ¿ya? Este HTOG viene del coeficiente de transferencia de materia, el KIA o el KI por A, ¿cierto? Que en este caso sería G' del gas, que es por unidad de área,
dividido en el K y A, ¿cierto? De la misma forma como ustedes utilizaban para las torres de absorción. Y para el caso de el número de etapas, como veían, ¿se acuerdan que calculábamos una integral, un diferencial? En este caso, por la analogía transferencia de calor y materia, como les digo que está resuelta matemáticamente y ocupamos la analogía, en este caso vamos a tirar la ecuación nomás, parte de la entalpía 1 a la entalpía final con que sale el líquido dividido en la diferencial de entalpía sobre Hsat menos H del gas. A esto le llamamos la ecuación de Merkel, nos permite calcular la altura. Entonces, la parte de la altura de equilibrio de esto está dada por el empaque. ¿Te acuerdas que también vimos distintos K y A empaques? ¿Yo puedo tener una torre de enfriamiento con anillos Ratchet? Sí. Con monturas Ben, empacada, estructurado, lo mismo. La misma cosa corre. Y les recuerdo que este KI es función del tipo de empaque y el tipo de sistema que tenemos, en este caso aire-agua. O sea, el KIA para destilar, para absorber SO2 en agua, no es el mismo KIA, aunque sea el mismo empaque, para evaporar agua. Se entiende que ese KIA depende del sistema, componentes, tipo de empaque, tamaño y, ¿cierto? En algunos casos viene por el área específica, son metros cuadrados por metro cúbico, en algunos casos, y otros se expresa tal cual, y aquí aparecerían unidades en metro cúbico, como lo discutimos y describimos con más detalle en la absorción, es lo mismo. Lo único extraño es esto que trabajamos con entalpía, pero eso es porque me doy vuelta de composición, fracción gas a entalpía. Entonces ahora vamos a hacer la parte operativa del cálculo y entender cómo se interpreta este gráfico, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver. Entonces aquí, como les explicaba, se tiene la torre de enfriamiento, donde esta curva que está acá corresponde a la línea de operación del aire, la entalpía que tiene el aire por el... ¿Sí? ¿Qué no se ve? Ah, ya, es que no se había cargado. Línea de operación del aire, y esta es la línea que llamamos de operación del agua porque está saturada. ¿Ya? Entonces, si vemos acá gráficamente, esto que está acá es un dato de fabricante. ¿Ya? Esta que está acá es la integral, que uno puede hacer aquí un par de aproximaciones, uno puede tomar la altura promedio, la distancia promedio entre la saturación que es esta y la entalpía del gas. ¿Ya? Pero básicamente la integral uno lo puede hacer numéricamente porque uno tiene esta curva como lo vamos a ver en el ejercicio, ¿ya? El ejercicio que viene. ¿Estamos? Entonces esto es lo que vamos a ocupar. Lo importante es identificar cada uno de los componentes. Eso es lo que les voy a mostrar ahora. Vamos a hacer un ejercicio para entender qué cosa tiene el gráfico. ¿Ya? Esto que está acá, línea de operación del aire, H0 más C sub P por L dividido en G. Por tanto, esta curva, la pendiente, es función del L sobre G, que es la línea de operación. Si yo quisiera sacar el aire saturado, si se quisiera sacar el aire saturado, estoy corriendo mi torre, lo que tengo que hacer es meter menos gas hasta que se sature, ¿se entiende? Entonces, como es un L sobre G, tengo un G más chiquitito, la pendiente va a subir. Va a subir hasta que toque acá. Aquí cuando esta está tocando acá, esa pendiente quiere decir que tengo el flujo de gas mínimo y por tanto el aire sale saturado. Ese aire saturado aplicamos el mismo criterio para una torre de absorción, se multiplica por 1,3, 1,5, pero aquí básicamente, producto de este cálculo que yo hago, al calcular la pendiente, al sacar este gas, yo voy a decir, este gas por 1,5 me da el gas de operación y corresponde a la línea de operación que está acá. Esto lo vamos a ver con un ejercicio paso a paso también, pero quiero que entendamos qué estamos haciendo, ¿cierto? Entonces lo que yo no trabajo con la pendiente, trabajo con el flujo de gas mínimo, que es la que satura el aire que está saliendo. Es la misma cosa multiplicar la pendiente, ¿cierto? Pero aquí en torre de enfriamiento nos referimos al flujo de gas.
Una pequeña sutileza. Pero conceptualmente es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Acá tenemos la temperatura del agua caliente. Por tanto, aquí, si yo lo miro en saturación, que es el agua, lo que está acá en la línea, esta es la entalpía de saturación, que viene en la termodinámica, un gráfico, lo sacan de tabla, existe como dato. Como es el agua que está a esa temperatura saturada, tengo la entalpía con que entró el agua, esa que está acá, la temperatura con que entró el agua, y acá está la entalpía con que entra el aire. ¿Ya? Esta agua caliente empieza a perder, se evapora, empieza a bajar la entalpía del agua que estoy alimentando y llega hasta la temperatura de salida del agua. Esta diferencia de entalpía es la que recibe el aire. Entonces, el aire entró con esta condición de entalpía, aire de entrada, y se fue con el aire de salida. Por tanto, uno recibe calor, que es el caso recibe energía, que es el caso del aire, y el agua pierde entalpía. Ese es el balance que acabamos de escribir acá. ¿Ya? Y aquí vienen las cosas un poco más operativas. Esto que está acá es la temperatura de bulbo húmedo, que es la condición en el caso de que pudiéramos tener una torre de enfriamiento muy eficiente, llega al 100% de eficiencia, llega a temperatura. Pero en realidad no es así, porque no se alcanza el equilibrio, ¿cierto? Y esto nosotros técnicamente lo llamamos el approach. El approach o la aproximación o el acercamiento es qué tan cerca estoy de la temperatura de bulbo húmedo. Una temperatura con mayor tecnología se acerca hasta 2 grados Celsius, ¿ya? Independientemente de las condiciones, se acerca, ¿no? Por tanto, cuando ustedes dimensionan la torre de enfriamiento, el dato de diseño, primero son las condiciones de operación climática, eso lo da Dios, o donde ustedes se instalen. La refinería de petróleo, donde está instalado acá, el sur de Chile, Brasil, el aeropuerto de Miami. Esa es la temperatura de bulbo. Eso tiene variación climática, no es lo mismo en invierno que verano. Entonces usted sabe que su torre va a operar distinto en invierno-verano porque la temperatura de bulbo es distinta. ¿Sí? Todas estas que están acá, estas es bulbo seco. No, pero no nos confundamos. Yo puedo obtener la temperatura de bulbo húmedo siempre con la humedad relativa y temperatura de bulbo seco con carta psicométrica. Entonces, para efectos de este dimensionamiento, yo necesito tener el dato climático, que no tiene nada que ver con la torre de enfriamiento, con nada. Dato climático, temperatura de bulbo húmedo. ¿No está relacionado con...? ¿Sí? Otra psicometría. Ya. Y en este gráfico muestro las temperaturas de entrada y salida del agua. Nada más. ¿Ya? Donde la temperatura de entrada es función de lo que yo decido o las características del agua. Agua incrustante, agua no incrustante, 45-40 grados. ¿Estamos? Por tanto, con esos dos datos, ¿sí? Más el dato de approach de la tecnología de la torre que estoy ocupando, que lo da el fabricante. De hecho, tengo ahí una ficha técnica de unas israelí que son súper buenas. Para que las vean cómo son las fichas técnicas del fabricante, mi approach es 2,5. Con eso yo calculo las 3 temperaturas y por tanto puedo cerrar el balance y me puedo meter este gráfico. ¿Estamos de acuerdo? Esta curva de saturación la hicieron los termodinámicos, existe. Entonces, con lo único que juego son con el L sobre G. Esa es mi única variable de juego. ¿Ya? Ahora, el L sobre G, yo hasta anótenlo, el L sobre G, el L tiene una restricción para el empaque. Si tiro mucho, hago flooding o whipping. Si tiro mucho flujo de gas, no me da el delta P, no. Si tengo mucho flujo de gas, tengo más delta P, ecuación de pérdida de carga. Entonces estoy limitado con el L sobre G a velocidades mínimas o velocidades máximas, pero estoy limitado con velocidades. Entonces, una vez que tenga elegido el L sobre G, tengo que verificar si la torre, ojo, el empaque me permite esa condición. Porque a lo mejor tiene un empaque espectacular que te da un approach de 1,5. Pero cuando hago todos mis cálculos, me voy a decir que la velocidad
del gas es muy alta para el empaque. Tengo que cambiar de empaque. ¿Me sigue? Entonces siempre hay una condición de diseño térmica y después viene la condición de velocidad de gas. Pero te dan, todos esos datos te los dan. Entonces para este empaque usted necesita esta velocidad mínima. Y uno calcula. Para ver si se cumple o no. ¿Ya? Eso está en un ejercicio paso a paso, está en video y todo eso. Tienen que hacerlo. Si este curso tiene 12 horas a la semana, tienen que revisarlo y verlo, pero son recetas, son fórmulas de cocina. Quiero que se den cuenta que ustedes ya están haciendo equipo para hacer consultoría de ingeniería, hacer pegas. ¿Ok? Esto es de verdad. En el Appenheim no aparece la torre de enfriamiento. No existe. ¿Por qué? Porque es un absorbedor gas líquido. Nada más. La hemos simulado, hemos trabajado. Hay unas partes de tesis que hemos hecho esto con Aspen y torre de enfriamiento. En plantas de oxígeno hicimos un enfriador de gas. ¿Ok? ¿Estamos claros con la... A ver qué más. Y también el range, le decimos el rango, que es el delta temperatura con que opera finalmente tu torre de enfriamiento. ¿Ya? Es el otro. Hablamos del range, del approach. Entonces estamos usando términos, no porque nos creamos gringos, sino que esa es la jerga de torres. ¿Ya? Después hay otras cosas más. Esto solamente lo saqué del Perry para entender cómo entendemos las distintas variables que estamos usando. Por ejemplo, acá está la temperatura de bulbo húmedo, de donde estoy operando, está en grados Fahrenheit, distintas ciudades. Acá estamos hablando de una torre de esta capacidad de 8.000 galones, aquí quería decir si son galones imperiales o galones americanos. Los galones americanos son 3,7 litros, los galones imperiales son 4,5 litros. Eso depende de la pelela del rey y la reina. Así se instalaron las unidades de medida, entre paréntesis. ¿Ya? Y esto que está acá es el range, que tiene que ver con lo que explicaba condición climática y las características del agua. O sea, si tengo capacidad de este alto range y tengo 70 de bulbo húmedo, la temperatura de salida es 82. ¿Ya? Esto véanlo porque ustedes hacen un laboratorio de torre de enfriamiento. ¿Ya? Y justamente ven este grafiquito para ver a qué temperatura sale. Estos son nomogramas porque esta cosa tiene como más de 100 años que se puede hacer en torre de enfriamiento. ¿Ya? Con termómetro de mercurio, cálculo a manito, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto es una forma de ver con qué temperatura debía salir, dónde estoy parado. Bueno, además está decirle que cuando hablamos es por 1,8 más 32, ¿cierto? Para que eso, ¿saben? Conversión de unidades. Ojo con los deltas de 1,8 nomás, de los deltas. ¿Sí? Después acá tenemos la misma idea, pero agregamos otra variable que tiene que ver con el ventilador, la velocidad del ventilador, que eso te cambia el Reynolds y te cambia el KIA, te cambia el KIA. Entonces, por ejemplo, si estás sin ventilador y está a 70 de temperatura por húmedo, te va a salir a 110, dependiendo del range acá. O sea, este mismo, pero agregamos otra variable que es más o menos ventilación, que tiene que ver con la velocidad del gas. ¿Ya? Entonces, para entender que mientras más turbulencia le meto al sistema, más aire forzado. El aire forzado es el que me conviene. Por eso hablamos de esto. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos los monos de tiro forzado? Es por eso. Entonces, cuando yo tengo variaciones climáticas, esto es interesante por esto. Entonces, suponte que en invierno estáis operando acá. En invierno está operando acá. Y tú quieres sacar agua, voy a inventar a 90 grados. Bueno, trabajáis ese speed. Pero si en verano te fuiste para acá, chuta, le tengo que meter más ventilación. Entonces ahí está el grado de libertad para compensar la variación climática. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea? No siempre tengo que tener los ventiladores encendidos. ¿Por qué? Consumo energía nomás. Entonces, ojo que el delta, mira, el kilowatt de temperatura de enfriamiento tiene un kilowatt eléctrico. El kilowatt eléctrico es la bomba de impulsión más la potencia de los ventiladores. ¿Estamos? Entonces yo sé cuántos pesos me cuesta el kilowatt térmico, se llama, kilowatt térmico. Lo puedo pasar al eléctrico. En realidad es fácil el cálculo. Son los kilowatts de la bomba que impulsa
más los kilowatts del ventilador operando a distintos porcentajes, ¿sí? Y el costo son $60 el mega, más o menos, entre 60 y $100 el mega. Entonces tú puedes saber cuánto te cuesta el enfriar. Y ahí tú decides si te vas, de verdad, tenía un estudio, pero no me acuerdo si lo puse. Lo puse en algún lado, se lo iba a mostrar. Claro, y ahí tú comparas si te conviene aeroenfriador o te conviene con agua. ¿Ya? Como les decía, como hay crisis hídrica, hay algunas plantas termoeléctricas, como la planta de San Isidro, que está aquí en Calera, Quillota Calera, tienen que comprar agua para evaporarla. Y más encima, después del agua que tienen que botar, porque el agua que es lo que vamos a ver ahora, el agua también se empieza a concentrar. Si yo evaporo, se concentra, tiene más sales. Entonces cada cierto tiempo tengo que botar esa agua. Y esa agua que boto, y esto para los ambientales, en el caso de San Isidro, el contenido de sulfato es muy alto, no lo puedo tirar al río. Entonces se lleva en camión para otro lado. Entonces el agua tiene, en verano tengo que comprar agua a evaporar y después tengo que pagar el agua para descargarla. Entonces manejar temas de agua es súper interesante, porque no puedo parar la termoeléctrica, necesito enfriar. ¿Se entiende? Ya estamos claros el tema ventilador, potencia, que esto no es solo la ecuación de Merkel. ¿Estamos? No es solo la ecuación de Merkel. Eso es lo que les quiero insistir con esto. Esto sale en el PERRI, el manual de ingeniero químico, tal cual dos monos, para entender qué es lo que uno hace. Ya volvamos a la ecuación de Merkel. Entonces lo primero que yo hago es calcular el número de etapas que viene dado por este mismo grafiquito donde hablamos de la operación acá y todo. Entonces una forma de hacerlo, como yo no quiero hacer la integral, puedo sacar una altura promedio. Como se parece, es como decir que esto es lineal. Se parece, saco una altura promedio. Y ahí me queda la diferencia en entalpía con que salió el líquido y con la que entró, ese delta, dividido, ese delta que está acá. Perdón, es la de acá, la del aire. Entalpía de salida, entalpía de entrada, ese delta dividido por la altura promedio, me dice el número de veces, eso, el número de veces que tiene que caber esta altura en entalpías sobre la entalpía total. Y ahí me da el número de etapas que necesitas. ¿Sí? Ese número de etapas por G, flujo de gas de Bellón KIA, que es el característica del empaque, ¿cierto? Y también L sobre G, aquí también está metido el L sobre G, aquí también está metido el L sobre G, ¿sí? O sea, el L sobre G, fíjate, el L sobre G me afecta esta integral, sube o baja, miren, me afecta la integral, y si yo muevo L sobre G, cambia la velocidad de gas, me cambia acá y me cambia también este K. Este que está acá es de la forma A por G elevado a P, porque tiene que ver con el coeficiente de transferencia de materia. ¿Ya? ¿Sí? Pero para el ejercicio se los vamos a dar. ¿Ah? No hay que calcular, se los vamos a dar como datos. ¿Ya? Quiero que entiendan que depende de otros factores. Uy, que no sé por qué explico acá de nuevo. Ah, sí. Esa es la altura que veíamos acá. Ah, entendiendo que puede ser un K mayúscula I, si global, puede ser un K minúscula, puede ser un KL también. Cuando es KL normalmente lo expresan con temperatura, porque ahí la entalpía se calcula con la mc sub delta T, ¿cierto? ¿Ya? Claro, ahí estamos hablando de que puede ser KABG o KBL, ¿cierto? Esa es la forma de calcular el número de etapas. Aquí como que repito varias veces. Aquí está expresado como el Ka, pero en función del líquido. Por eso ahí aparece un mc sub delta T. Lo que normalmente ocupamos esto, ocupamos el Ka del gas, versión gas, ¿cierto? Y la integral. Entonces, donde ese A que está acá, les recordaba que es el empaque, el área específica, metros cuadrados por metro cúbico. Este es el coeficiente de transferencia de materia, kilos de agua, ¿cierto? Por metro cuadrado y área. Es el coeficiente de transferencia de materia, ¿sí?
Este es el área de contacto, que es los metros cuadrados por metros cúbicos, ¿cierto? D es el volumen del empaque, Z por el área, ¿cierto? G, aquí está expresado, a veces, mira, si aquí aparece G', quiere decir que es por metro cuadrado, ¿ya? Y por tanto aquí me quedaría al tiro el Z, para la altura, ¿ya? Vamos a hacer el ejercicio, esto tal cual está en la ayudantía, en una ayudantía que no sé si subió, una ayudantía donde se explica paso a paso. Esto se lo damos como dato, el KIA. Este es el G que usted tiene que asegurar que cumple la condición de diseño. ¿Ah? Aquí solamente para repasar un poco. Cuando hablamos de la humedad absoluta que te entrega la carta psicométrica, son los kilos de agua por kilo de aire seco. Por eso puedo hacer el balance. Cuando hablamos de la humedad relativa, es la humedad, los gramos de agua por kilo de aire seco, pero relativos a la saturación máxima. ¿Ya? Entonces el concepto de humedad relativo es qué tan cerca estoy de la saturación. 100% humedad significa que tengo la capacidad máxima de acumulación de agua en el aire. Que hablábamos que es del orden de gramos, 2 gramos, 10 gramos, 15 gramos por kilo, ¿cierto? Y para obtener este valor se hace con carta psicométrica o en un programa. Puede ingresar temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, o puede ingresar temperatura de bulbo seco y humedad relativa. Cualquiera de esas combinatorias me permite ingresar a la tabla como lo vimos en el Wolfram. Ustedes tienen los links, por favor métanse y manejen carta psicométrica porque la vamos a usar. La vamos a usar. Vamos a hacer este mismo ejercicio un poco más simplificado en lo que es prueba y certamen. ¿No? Aquí dice de qué altura es la torre. ¿Ya? Son puras recetas. Aquí hay una cosa que es importante, que la fuerza impulsora, lo que me permite la transferencia, ¿qué es lo que es? Diferencia de entalpía. ¿Qué tan cerca estoy de la saturación? Un aire más seco tiene una diferencia de entalpía más alta, por tanto hay más transferencia de materia y logro mi objetivo, que es enfriar el agua. ¿Estamos? Aquí es importante entender que el aire también se calienta. Sale un poco más caliente el aire. ¿Ya? Entonces, como torre de enfriamiento, en general 20-25% es calor sensible y el resto, 70%, 75% es calor evaporativo. ¿Ah? Eso es más o menos qué es lo que lleva cada parte. Por eso en algún momento en la vida hicimos otro invento con los civiles químicos, la de Belén y Vania. Y Vania se especializó en torre de enfriamiento, era ayudante de torre de enfriamiento. Partió de cero, ahí ya no trabajan en energía, están en él, parece. Eso fue súper bueno. Hicimos un aparato con enfriamiento, con heat pipe, la torre de enfriamiento con un heat pipe para reducir la evaporación del agua. Hicimos patente y todo, pero los japoneses tenían algo muy parecido, así que quedamos ahí como entre medio. ¿Ah? Pero aquí es importante que todo esto se puede mejorar todavía. Se puede mejorar mucho. ¿Ya? Y esa es la relación que hay entre qué parte del enfriamiento es sensible y qué parte del enfriamiento es por vaporización. ¿Ya? Aquí está explicando un poco la interfaz del gas, ¿cierto? Que ya hemos visto que hay un gradiente, por eso no son rectas las curvas, pero... Ya, les tengo que explicar una cosa antes. Voy a volver un poquito para atrás acá respecto al balance. Acá está. Entonces, aquí vamos a ocupar términos. Yo tengo agua que se evapora, se fue, gone. Esa agua que se evapora como evaporada, dependiendo del rango de temperatura, si es más gradiente de temperatura, ¿cierto? Se evapora entre 1,2 y 1,5%. Eso es lo que se evapora, se fue. Y esa agua es útil porque me sirvió para enfriar. Ese es el WE, el agua evaporada. ¿Ya? Después tengo un agua que se arrastra, que es el drift,
¿Qué es el drift? Son las microgotas, porque si yo genero gotas y las microgotas se me escaparon con el aire, ¿esas microgotas enfrían o no enfrían la torre? No la enfrían porque no se evaporaron, son gotas que se fueron, no ocuparon calor latente. Las perdí, muy poco. Pero nada, hay que ver el porcentaje. Ese drift que yo quiero evitar que se me vaya la. Suponte que tú tiras. Suponte que empiezo a desparramar gotas, se me fueron las gotas, pues no. Perdí agua. Ese drift es el 0,2%. El drift, 0,2% del agua del alimento es el drift. Por eso aquí aparece 0,02. O sea, del agua que estoy recirculando, la que calculamos en el ejercicio previo, el 0,2%, el 0,002 se va como drift. Y ese es el agua de arrastre. Ahora, como esta cosa yo estoy recirculando agua, evaporando, perdiendo por drift, el drift no me hace nada para la concentración. El hecho de evaporar me la concentra, como la tetera. Me concentra el agua, entonces como yo la estoy concentrando, cada cierto tiempo la tengo que descargar, purgar, hacer una purga. La suma de la purga más el arrastre más lo que se evapora es el agua de reposición. El agua de reposición, en términos técnicos, hablamos de make-up, como el maquillaje. Make-up es agua de reposición. El agua de purga le decimos blow down, como desinflar, blow down. Pero se le dice así en torre de enfriamiento. En otros contextos, blow down es como bajar presión de un sistema, desinflar. Pero se le dice así en enfriamiento. Cuando hablemos de blow down, estamos hablando del agua de purga, cuyo propósito es reducir o asegurar que la concentración de iones se mantenga. Si yo hago un balance acá, lo vamos a hacer corto. Estas veces que se me concentra el agua de alimentación, suponte que partiste con 200 microsiemens de concentración, para que no se me incrusten los intercambiadores de calor o no se me incruste la misma torre, no tenga problemas operacionales, yo voy a permitir que la concentración, la conductividad que tiene el agua que estoy recirculando esté entre 3 a 5 veces la cantidad de iones. O sea, si partí en 200 no podría, o partí en 100 ppm, no podría tener hasta 500 te aguanto. Tienes que purgar. Y al purgar, meto agua fresca. Y al meter agua fresca, baja la concentración. ¿Se entiende? Saco, pero meto agua fresca. ¿Ya? Para volver a la concentración. También agrego otros reactivos químicos. Agrego incrustante, agrego antialga, agrego hartas cosas para mantenerlo. Siempre agrego yo. ¿Ya? Entonces, raya para la suma, lo que ustedes van a ocupar. Necesitan saber el agua que se evapora, que es una fracción. Y aquí hay dos formas de calcularla. Uno, este es el agua que recircula, lo que calculamos acá recién, los no sé cuántos kilogramos. ¿Sí? El WDI es el agua que estoy recirculando. Lo multiplican por la diferencia del agua entrada y salida, que la tienen como dato, pero acá está en grados Fahrenheit. Y aquí coloco un ejemplo. Está entre 1,2 y 1,5 con 10 grados Fahrenheit de delta. Ese 10 grados Fahrenheit en realidad son 18 grados Celsius, por 1,8, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Ok, pero estamos claros que este WDI es lo que recirculo, ¿cierto? El agua que recirculo. Ya. ¿Qué cosa? ¿Lo conceptual? Ah, no, que si yo meto, suponte que partí con la torre fresca y tengo 200 microsiemens y la empiezo a operar. Se evapora el agua, hay arrastre, opero un día, 2 días, al otro día 300 microsiemens, llegué a 500 microsiemens. Y en 500 tengo un problema. Entonces voy a sacar una cantidad de agua, la voy a purgar, y voy a poner agua fresca que está en 100 microsiemens para diluir mi concentración. Entonces las veces que yo permito concentrar respecto a lo que alimenté, está entre 3 a 5 veces. Entonces, ¿qué es lo que estoy calculando con esta ecuación? ¿Cuánta purga tengo que sacar? Dada una concentración. Entonces yo tengo un agua, mi concentración yo voy a permitir 3, 5 o 2 o un número. ¿Cuántas veces permito que se concentre para no incrustar los equipos agua abajo? ¿Sí? Entonces con ese valor que yo me lo tengo que dar como criterio de diseño, que está entre 3 y 5, y dadas las condiciones de operación de la torre, condiciones de operación son cuánto estoy arrastrando, cuánto estoy evaporando,
me dice cuánto tengo que purgar. Esto es solamente para determinar por balance de agua cuánto tengo que purgar. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto estoy arrastrando? Le explicábamos recién que es un 0,2% de lo que estoy recirculando. ¿Ya? ¿Cuánto estoy evaporando? Acá hay una forma de calcularla, pero la forma más precisa de calcularla, cuánto estoy evaporando, siempre va a ser con las humedades absolutas del aire que entró y el aire que salió. Entonces, para eso necesito saber cuántos kilos por segundo de aire estoy alimentando. Y ahí tengo el L sobre G. Entonces, entender acá que si yo muevo el L sobre G, van a cambiar todas estas cosas, me va a cambiar la condición de operación. ¿Ya? La forma de entender esto me va a hacer una planilla con su calculito y va jugando con L sobre G. Y la forma de entender esto. ¿Ya? De todos modos, hay un ejercicio que no sé si es tarea o laboratorio, pero lo hacen siempre. ¿Se entiende? Lo importante es que ustedes manejen criterio. Concentraciones 3 a 5, sin datos aquí. Pérdidas por drift, 0,2%. Si hago un balance y tengo un 0,5, ya si hago un balance y me dice que el drift es 1%, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que digo? ¿Cuál es mi recomendación? Tenía un hoyo en la malla, pues se te está escapando el agua, tenéis que arreglar el demister. Estáis perdiendo agua. Si el balance me dice, si yo calculo todo esto y hago el balance de agua y me dice que tú estás perdiendo un 1% por arrastre, tienes un hoyo en la malla, se te echó a perder el demister. Estoy perdiendo agua, no puedo, ¿sí? La solución es, pongo otro demister. ¿Ya? Criterio de evaporación, también estamos claros, hablemos de en realidad 1 o 2%. Cálculo legal de la evaporación va a ser mucho más preciso, son las humedades. ¿Por qué digo que esto es fácil? Porque es re fácil medir la humedad, pues. Con temperatura de bulbo húmedo y bulbo seco, entrada y salida, saco la humedad absoluta. Estamos claros que solamente midiendo temperatura de bulbo húmedo y temperatura de bulbo seco a la entrada y la salida del gas, conozco la humedad absoluta, los gramos por kilo que trae. ¿Sí? No hay nada que hacer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y el flujo de gas lo mido con un anemómetro, un pitot o lo que sea, puedo sacar los kilos hora. Incluso en la succión del ventilador puedo medir con un anemómetro por cuánto gas se está inyectando y tengo los kilos por segundo. Corregido sí por presión y temperatura. Entonces tengo los kilogramos de aire, tengo las diferencias de humedades, por tanto sé cuánta agua se evaporó. Nada que hacer. ¿Ya? Aquí nuevamente explicamos un poquito lo de este balance, ¿cierto? Claro, ahí el rango. Arrastre el 0,2%, es el de Mister que estamos hablando, ¿cierto? Y aplicamos las mismas ecuaciones que ya hemos descrito. Veamos la receta ahora. Entonces, de nuevo, esta curva son datos experimentales, existen siempre. Condiciones de entrada, salida, esta temperatura, estos puntos de entrada los tengo dadas condiciones climáticas, dadas las características del agua caliente que estoy procesando y dadas las características del tipo de torre, que es el approach. Estos puntos de acá abajo los tengo. Lo que no sé, con qué línea de operación opero. Entonces, ¿cómo uno parte? Parte con la condición de flujo mínimo, que es la pendiente que toca acá, y esto sale de un balance. Lo que yo digo es, ¿qué entalpía tengo saturado a esta condición? Tengo este punto y tengo la ecuación de la recta. Este punto 0 lo tengo, por eso que este es H0 C sub P L sobre G. ¿Ya? Y aquí yo puedo calcular, con la pendiente de esta curva, puedo calcular el G mínimo o hacer el balance de entalpía. Esta ecuación de la recta yo la tengo, ¿cierto? Que es el H0 más C sub P por L sobre G. Es un balance de energía que hice aquí a un principio. ¿Ya? Y acá viene el ejercicio. ¿Cuántos minutos nos quedan? 1. Este es el ejercicio donde solo quiero que identifiquen los datos. Temperatura de entrada de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, se la regalaron, listo. El agua se enfría hasta 5 grados sobre la temperatura de bulbo húmedo. Razón
aire, agua, 1,5 veces el mínimo, le estando el criterio de diseño. El agua make up, acá está lo de la dureza, miren, 500 ppm. ¿Ya? El agua no debe superar 5000 ppm. ¿Miran acá? O sea, es 4 el C. Es 4 el C. Entra 500 y no puedo superar 2000 en dureza, ppm. Por tanto, el C es 4. Ya tengo el factor C. Sí, pues. Concentración máxima tolerable dividido por la concentración del agua fresca. Y acá que tengo acá, tengo el KIA, pues. Y entonces, tirar y abrazarse nomás. Después, la velocidad mínima del líquido en la torre es 2,7 kilogramos segundo metro cuadrado. Mientras que aquí tengo que casarme con uno de los dos. Tienen que cumplir los dos. Cuando obtenga el flujo de gas, ¿cierto? Y esto en realidad lo que me permite es el área. El área de la torre. En realidad aquí dimensiona el área que necesito. Lo vamos a hacer. ¿Estamos? ¿A qué hora parte la otra clase? Listo.